pongámosle fecha al taller. Entonces lo que les decía, no nos podemos pasar del 26, no nos podemos pasar del 26 porque nos dieron una semanita más de plazo para subir las notas a CSCOP. Las notas a CSCOP se deben subir, bueno, pues en el cronograma normal están para subir este sábado, pero pues bueno, ahí se pidió tiempo y se pudo pues correr esas fechas. Todavía no las han corrido en el CSCOP, pero igual creo que en la otra semana ya nos habilitan el tiempo. Entonces, podemos, podemos dejar el taller, pues como el taller hay que revisarlo y mirarlo y consultarlo. Entonces, no sé si dejamos el taller para dentro de 8 días o cómo lo ven, cómo van. Ya han avanzado harto, poquito, si muchas dudas, pocas dudas. Ahí ya depende de lo cómo estemos. Si lo dejamos para el sábado, lo dejamos para dentro de 8 días. Profe, ¿lo podemos dejar para dentro de 8 días? Sí, sí, Yo apenas voy a empezar a hacer lo de la semana 3 y lo de la semana 4. Que lo de la semana 4 sí necesito que por favor me explique de o semana 4. explique el tema hoy. El tema de semana 4, listo. Sí, Ah, sí, mira, llegó señor. Michelle. Listo, bueno, entonces de eso no hay problema. Entonces dejemos el taller. Buen Dejemos... día, profe. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Estamos aquí cuadrando las fechas de entrega de las actividades. Estábamos esperándote para cuadrar aquí. Sebastián, Qué pena, profe, gracias. no, Sebastián no nos ha hablado. Eh, Estábamos hablando de dejar el taller para dentro de 8 días, o sea, la entrega dentro de 8 días del taller. Igual pues se los puedo dejar habilitado desde aquí hasta dentro de 8 días, ya ustedes lo pueden subir en el transcurso de la semana. No importa, apenas lo culminen, entonces ahí está. Entonces vamos a dejarlo para el 24. Vamos a dejarlo para el 24 de septiembre. Septiembre 2020. Entonces jueves 24, o sea, para dentro de 8 días la entrega del taller. Y entonces el parcial también se los voy a dejar habilitado, desde aquí hasta el 26 de septiembre, ¿listo? Hasta el sábado. ¿Listo? Entonces tienen prácticamente desde hoy hasta el otro sábado, hasta este sábado noche para que lo puedan resolver. Igualmente son 2 horas, son 2 intentos, se trabajan todos los temas, entonces eh, pues no van a tener así pues mucha dificultad. Y el quiz trabaja sobre la semana 1, 2 y 3, o sea, toda la parte de enteros, la parte de fracciones y la parte de regla de 3. Ese también dejémoslo para el 26 para no tener complicaciones. Listo, esas son las fechas finales. Listo, entonces voy a dejarles aquí arreglado esto para que puedan trabajar hasta esa fecha, ¿listo? Entonces así quedamos. Entonces el taller lo dejamos para dentro de 8 días, pues porque toca revisarlo, mirarlo. Entonces en esos 2 días uno alcanza a revisarlos y para poder subir la nota Cisco. Y el parcial, pero el parcial, si nos dan hasta el 26, recorcholis. No va a tocar dejarlo hasta el 25 para yo poder el 26 cuadrar las notas y subirlas. Sí, sí, sí nos va a tocar dejarlo hasta el 25. Toca hasta el 25 porque me toca cuadrar las notas para poderlas subir. Entonces, si las dejo para el 26 el mismo día, no alcanzo. Más bien el 26 entro y cuadro las notas y las reviso. Listo, entonces, de acuerdo con estas notas, de acuerdo con estas fechas, perdón.
muchachos. Sí, Sí, señor. señor. Listo, bien, perfecto. Entonces, ya la mayoría de quórum. Lo podemos presentar en cualquier orden, ¿cierto? Ya están habilitados los tres para Sí, ya entregarlos. ahorita cuadro las fechas, ahorita en un momentico cuadro las fechas, pero ya, sí, queda abierto desde hoy al mediodía hasta el 25 a la medianoche, por así decirlo. Ahí sí ya ustedes cuadran el espacio o el que el, sí, cuadran ahí su espacio, cuadran ahí su tiempo y lo realizan. Igual no está difícil, no está complicado. Simplemente se les dio pues el tiempo que es el tiempo normal de la clase, pero no se están demorando todo eso, se están demorando 40 minutos. Bueno, por ahí vi una persona que se demoró hora y media, pero pues son casitos así. Pero pues, como les digo, se les da las 2 horas y tienen 2 intentos. Entonces entran, hacen un primer intento, luego hacen un segundo intento y la plataforma de, les promedia la nota de los 2 intentos. Entonces no se preocupen frente a eso. Bien, entonces, bueno, ya con las fechas entonces establecidas, entonces ya puedo proceder. Si ahorita lo dejo arreglado, lo dejo lístico para que puedan hacer eso y no tengan complicaciones. Bueno, entonces Tatiana me comentaba que tenemos dificultades, tenemos dudas sobre eh, el tema de semana 4. Listo. ¿Hay alguna otra duda? ¿Algún otro tema como para organizarlos? Sí, el de polinomios aritméticos, algo así era. Polinomios aritméticos. Listo. Regla de 3. ¿Tienen dudas No, de ese? No. Ah, bueno. Michelle, ¿alguna duda? No, profe. Ah, bueno. Ven aquí mientras me arranca la tableta para poder escribir. Entonces les voy mostrando. Les voy mostrando. Bueno, entonces aquí ya tenemos, bueno, ahorita revisan. Voy a mostrarles el segundo corte académico para que vayan empezar a ir revisando. El segundo corte pues es introducción a las expresiones algebraicas, términos semejantes, suma y resta de polinomios. Semana 1, que la arrancamos prácticamente la otra semana. Entonces ya con esto ya quedamos nivelados con todos los cursos, con todos con todo el cronograma de la universidad. Como les decía, pues ya vamos a tener clases regulares, entonces las clases van a ser como estamos siguiendo aquí la plataforma. Entonces esto es lo que vamos a ver en la primera semana o en la semana 1 del corte 2 que va del 21 al 27 de septiembre. Aquí tenemos los libros, recuerden que estamos usando aquí el precálculo de Stewart, el álgebra de Baldor, pues para que por favor la descarguen. Entonces, pues ustedes saben que es nuestra guía que siempre trabajamos. Entonces, ahí la tenemos a la mano. Bien, semana 2 entre multiplicación y división de polinomios, productos notables. La clase número 3 o la semana número 3 que va del 5 de octubre al 11 de octubre, repetimos tema, pero es con el ánimo la sesión está dedicada para la retroalimentación de ejercicios de las 2 primeras semanas, al igual de la solución de dudas de temas vistos. Entonces, por eso se repite acá un tema de productos notables en la semana 2 y en la semana 3, con el ánimo de utilizar esa clase para resolver dudas y demás. Es como una clase intermedia para la solución de dudas. En la semana número 4, entonces arrancamos la factorización. Entonces, por eso damos ese espacio de una clase para resolver y cuadrar todas las dudas posibles. Y en la semana 4 arrancamos factorización y hacemos el quiz del segundo corte, que va desde el 12 hasta el 18 de octubre. Entonces, eso que corresponde, suma, resta, multiplicación, división y productos notables.
Eh, Luego sigue la segunda clase de factorización. Son dos clases dedicadas a factorización, que pues son varios casos de factorización. Y pues en la primera clase no se alcanzan a abarcar todos. O se alcanzan a abarcar todos, pero en la segunda clase entonces solucionamos dudas y demás. Ya está habilitada, bueno, pues a partir del lunes se les habilita ya toda la parte del segundo corte. Entonces aquí está el segundo corte, que es el taller, que habla sobre álgebra. La fecha de entrega es hasta el 25 de octubre, o sea, ya por allí ya bien adelante. Y lo mismo, tenemos el examen parcial, que es del 26 al 1 de noviembre. Entonces, como ven, la cosa, pues viéndolo así, ya no queda prácticamente nada, porque llega el festivo de octubre, que es el 12 de octubre del Día de la Raza, y prácticamente el tiempo se pasa volando. Sin embargo, pues ahí les comento, ya el corte número 2 pues está listo. Es bueno que descarguen, por ejemplo, esto que se llama Plan de Trabajo Matemática Básica. Es un documento donde están las fechas, se dice qué hay que hacer, ¿sí? Cómo es como el trabajo progresivo de cada asignatura. Y pues obviamente el foro salón de clases, que es pues, donde están las clases dadas fundamentalmente. Bien, vamos a arrancar. Ahora sí, ya me arrancó aquí la tablet, ya está todo listo. Bueno, entonces me dicen que, bueno, dejémoslo los polinomios para el final. Vamos a ver aquí lo que es la potenciación y la radicación. Entonces, la potenciación, listo, potenciación, radicación. Pero y la radicación. Bueno, voy a nombrar aquí los logaritmos, solo para nombrarlos, logaritmos. Listo, solo para nombrarlos y mostrar de que las tres operaciones se relacionan entre sí. Entonces, fíjense acá. Para la potenciación, nosotros tenemos que una base, o sea, un número que se llama base, está elevado a un exponente, y esto nos va a dar una B que se llama potencia. Entonces aquí tenemos A que se llama la base, N es el exponente. ¿Listo? Entonces aquí ya aparece esa palabrita de exponente, y B es lo que nosotros denominamos potencia. Listo. Fíjense ahí las letras, la A, la N y la B, que se van a repetir aquí en la radicación. Entonces, en la radicación, ¿qué es? Tenemos un símbolo de raíz que es bien conocido. Adentro tenemos un radical, radicando, perdón. ¿Listo? Que es el mismo B que tenemos aquí de potencia. Y esto va a ser igual a, que es el radical. ¿Listo? Simplemente cambia de nombre, pero fíjense que las letras son las mismas. Y aquí, en vez de tener un exponente, tenemos una cosa que se llama índice. ¿Listo? Entonces el índice de la raíz es el que nos va a decir si es una raíz cuadrada, si es una raíz cúbica. Y en los logaritmos, entonces por acá, logaritmo, entonces A, entonces aquí vamos a tener la A, que también la vamos a llamar base, de B es igual a N. ¿Listo? Bien, entonces fíjense aquí cómo las letras se distribuyen en cada una de las operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que las tres operaciones se relacionan, se compaginan. Una es, una es la contraria de la otra. Entonces, por ejemplo, si uno necesita sacar una raíz o quitar una raíz, utilizamos una potencia. Si necesitamos quitar un logaritmo, pues utilizamos una potencia, ¿sí? Entonces, las tres operaciones se compaginan, se relacionan. Vamos a hacer un ejemplo para ver las tres. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 a la 3. Entonces, 2 a la 3 es igual a 8. ¿Listo? Fíjense. El 2 es la base, el 3 es el exponente y 8 es la potencia. Pongámoslo aquí en raíz. Entonces, fíjense que los mismos numeritos nos guían a cómo utilizar
cómo se compagina, cómo se relacionan las operaciones. ¿Sí? La raíz cúbica de 8 es igual a 2 y pues el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Sí? Entonces fíjense ahí cómo se compaginan, cómo se relacionan, cómo se ven las tres operaciones en cada una. Bueno, eh, de las tres operaciones, pues obviamente la potenciación y la radicación son las que más se usan. O sea, nosotros particularmente usamos potencias en toda el álgebra, raíces en el álgebra también. Pero los logaritmos son muy extraños de usar. Son muy contados las veces que uno debe usarlos. Solo en asignaturas o en temas específicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, intereses, entonces los intereses compuestos, los intereses, las tasas de interés y demás, esas se manejan con logaritmos. Entonces, cuando vean matemática financiera, allá pues van a aplicar los logaritmos, porque allá es donde, digamos, se aplica toda esa parte. Pero obviamente, antes de aplicar las formulitas y todo, pues se hace una parte teórica de logaritmos. Si se está viendo proyecciones, si se está viendo proyecciones, epidemiología, eh, crecimiento exponencial y demás, entonces allá también se aplican los logaritmos y las exponenciales. Si estamos viendo métodos numéricos, si estamos por allá trabajando variable compleja, si estamos trabajando toda la parte de programación lineal y demás, entonces también se aplican los logaritmos allá. Entonces, como ven, los logaritmos se ven es cuando nosotros estemos viendo asignaturas muy avanzadas, pero entonces allá se hace toda la parte teórica de cómo usar los logaritmos. Entonces, ellos se usan, pero por allá viene adelante y solo es un pedacito pues muy cortico. En cambio, la potenciación y la radicación, pues sí las vamos a seguir usando de aquí al resto del curso. Entonces arranquemos con potenciación. Entonces, la potenciación, entonces nos dice que tenemos un número grande, entonces como hacía referencia aquí el 2, que está elevado a un exponente, pero ¿qué nos dice ese exponente? Es la cantidad de veces que multiplicamos la base por sí mismo. O sea, por A, infinitas veces. ¿Sí? O sea, la cantidad de veces que nos diga n. O sea, n veces. N veces. Y esto va a ser igual a b. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Es multiplicar la base, la cantidad de veces por sí misma, como nos diga el exponente. Entonces, por ejemplo, si tenemos 7 al cuadrado, ¿sí? 7 al cuadrado, entonces es lo mismo que decir 7 por 7, ¿sí? Porque el exponente es 2, ¿sí? El exponente es 2, o sea, vamos a multiplicar la base por sí misma dos veces, y esto nos daría 49. Vamos al tema del 2 a la 3, perdón. Entonces 2 a la 3. Entonces sería 2 por 2 por 2 y es igual a 8. ¿Sí ven? Entonces fíjense que la clave o el truco o la, la cosa de aquí, el punto, la idea de aquí es tener pendiente quién es el exponente. Entonces, si aquí tenemos pendiente quién es el exponente, ya esto se soluciona muy fácil. Si tenemos una base negativa, por ejemplo, menos 3, que está elevado a la 3 también, entonces es lo mismo que decir menos 3 por menos 3 por menos 3, y esto sería igual a menos 27. ¿Listo? Miren acá. Menos por menos más, y más por menos, menos. Entonces va a dar negativo el resultado. Y 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Entonces ahí está. 5 al cuadrado, por ejemplo. Entonces sería 5 por 5 igual a 25. ¿Sí? Ahí ya nos podemos quedar. Entonces 9 al cuadrado. Entonces lo mismo que 9 por 9 igual a 81. ¿Sí? Entonces la potenciación es la que nos permite pues, expresar estos números de esta nueva manera. ¿Qué es lo que hay que tener pendiente? La escritura. ¿Sí? Siempre hago la salvedad de la escritura. Entonces, ¿por qué hablamos de la escritura? Voy a hacerlo por aquí moradito, por aquí al lado.
Entonces, por ejemplo, cuando uno, pues digamos, está copiando o de pronto por descuido, por afán, uno coloca algo como así, ¿sí? Entonces uno no sabe si eso es un 23, si eso es un 2 por 3 o es un 2 a la 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con la escritura de este tipo de cosas. Esto cuando uno escribe, entonces a veces por, no sé, por alguna razón uno de pronto escribe mal. Lo digo también por experiencia porque también ha pasado. Entonces por eso se hace la salvedad de siempre escribir bien las potencias. O sea, de ser muy cuidadoso de que se identifique que eso es una potencia. Lo mismo van las raíces, por ejemplo. Si uno solo coloca aquí el monachito de la raíz así, ¿sí? Pues uno no sabe hasta dónde va la raíz cuando uno tiene, por ejemplo, acá un 2. Uno no sabe si la raíz va hasta el 8 o la raíz va hasta el 2, ¿sí? O sea, uno no sabe frente a eso. Entonces la escritura es muy importante para uno saber y entender qué está haciendo. ¿Listo? Entonces ahí hago la acotación de la escritura. Listo, pasemos aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la base sea una fracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que sea, coloquémosle aquí 5 cuartos, que se está elevado al cuadrado. Entonces, la misma situación, cogemos la base y la multiplicamos dos veces. Entonces, sería 5 cuartos por 5 cuartos. Entonces, sería 25 16avos. ¿Listo? Entonces recordemos que la multiplicación de las fracciones es directa y entonces por eso podemos hacer este tipo de cosas. Pero lo más importante aquí es el exponente. O sea, el exponente es el que nos va a decir cuántas veces debemos multiplicar esa base. ¿Sí? El exponente es el que nos va a decir cuántas veces va a multiplicar esa base. Si tenemos, por ejemplo, ya aquí para concluir esta partecita y poder avanzar, entonces si tenemos, por ejemplo, menos 2 tercios, por ejemplo, elevado al cubo. Entonces la misma situación. Entonces sería menos 2 tercios por menos 2 tercios. Listo, por menos 2 tercios. Entonces esto en principio menos por menos más y más por menos menos daría negativo. 2 por 2 4 y por 2 8. Y abajo daría 3 por 3 9 por 3 27. Listo, ahí está. Entonces fíjense que la potenciación ya hay que, digamos, es muy diferente a multiplicar entre sí los números. O sea, es una multiplicación avanzada, pero pues ya de otra manera. Ya es con otras situaciones, con otra connotación. Entonces ahí está. Bien, entonces estas potencias pues tienen unas propiedades. Entonces estas potencias tienen unas propiedades. Entonces estas propiedades pues nos permiten solucionar ejercicios un poco más avanzados. Pero bueno, antes de tocar ahí el tema de las propiedades, entonces hagamos aquí una situación. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 4 que se está restando con 3 al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Una resta ahí o una suma de potencias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver la potencia. O sea, ¿cuánto da? 2 a la 4. Entonces 2 a la 4, ¿cuánto da? Entonces recuerden que 2 a la 4 es decir 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. O sea, eso daría 16. O sea, esta potencia daría 16. Menos, pues la del 3 al cuadrado. Quedaría 3 por 3. O sea, 9. Y 16 menos 9 daría 7. 7. Listo, ¿sí ven? Entonces, cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es resolver la potencia. Entonces, encontrar el valor de la potencia. ¿Sí? Encontrar aquí el valor de la potencia para cada uno de los términos. ¿Sí? Pueden haber más términos, pero pues hay que resolver primero la potencia y luego ahí sí, operarlos entre sí. Eso es la salvedad que vamos a hacer, ya que ahorita pues vamos a tocar ese tema con mayor profundidad. Entonces,
ahora sí podemos hablar de las propiedades. Entonces, las propiedades, hay 4 propiedades fundamentales para las potencias. Una es el producto. Entonces, producto entre potencias. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una base que se está, una potencia que se está multiplicando con otra potencia, fíjense aquí cuál es la situación. La base es igual, ¿sí? La base es igual, los exponentes diferentes. Pero si se están multiplicando, ojo ahí, si se están multiplicando, mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿Listo? Entonces, multiplicamos si se están multiplicando, entonces mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿Cómo se ve esto en ejemplos? Entonces, hagamos ejemplos. Si tenemos por acá, por ejemplo, 7 al cuadrado, que se está multiplicando con 7 a la 4, entonces es lo mismo que decir 7 a la 2 más 4. Entonces, miren que sumamos los exponentes y esto daría 6. ¿Sí ven? Entonces cuando se está multiplicando, pero tenemos la misma base, ¿sí? La misma base, la mismita. ¿Sí ven? El 7 se mantuvo durante todo el ejercicio. Entonces miremos acá, 5 a la 3 por 5 a la 4 por un 5 a la 2. Entonces, sumamos los exponentes. Entonces, 5 a la 3 más 4 más 2. Entonces, daría aquí 5 a la 7, 9. ¿Listo? Cuando estamos aplicando propiedades, ojo ahí, cuando estamos aplicando propiedades, dejamos el ejercicio ahí indicado. No hay necesidad de resolverlo. Porque, por ejemplo, 5 a la 9 nos va a dar un número muy, muy grande. 7 a la 6 nos va a dar un número muy, muy grande. Entonces, simplemente cuando estamos trabajando propiedades, el ejercicio simplemente se plantea hasta la propiedad. Entonces, es demostrar de que ya sabemos que si tenemos una base, ¿sí? O, bueno, una potencia que se está multiplicando con otra potencia de igual base, entonces simplemente mantenemos la base y sumamos los exponentes. ¿Sí? Entonces 3 más 4, 7. Bueno, esto se aplica para cualquier situación. Entonces, por ejemplo, si tenemos x a la 4, que se está multiplicando con una x a la 7, por ejemplo, entonces se mantiene x a la 4 más 7, entonces sería x a la 11. ¿Sí ven? Entonces ahí se mantiene la situación. Eso se aplica para cualquier situación, números, letras, lo que sea. Lo más importante es que cuando estamos haciendo un producto, la base se mantiene y se suman los exponentes. Y se suman los exponentes. Listo, bien. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, listo. Entonces miremos la siguiente. La siguiente propiedad ya es cociente. Se llama cociente. Entonces, en este caso, es tener dos potencias que se están dividiendo. Entonces, a a la n que se está dividiendo entre a la m. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos la misma base, o sea, el a se repite. Entonces, esto es igual a la n menos m. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a restar los exponentes. Vamos a restar los exponentes. Pero fíjense quién va primero. Primero va la n y luego va la m. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ese orden específico. Y vamos a tener mucho cuidado con este signo de la mitad, que también vamos a tener ahí un poquito de cuidado. Entonces, por ejemplo, 7 a la 4, que se está dividiendo entre 7 a la 2. Entonces nos quedaría 7 a la 4 menos 2. O sea, esto daría 7 a la 2. ¿Sí ven? Fíjense cómo quedó el 4. El 4 va de primeras, el 2 va de segundas. 4 menos 2, 2. ¿Listo? Ahí fácil, sencillo, sin complicaciones. Ahora miremos acá. 5 a la 3, que se está dividiendo entre 5 a la 5, por ejemplo.
Entonces esto quedaría como 5 a la 3 menos 5. Quedaría 5 a la 3 menos 5. Entonces esto quedaría 5. Y 3 menos 5 daría menos 2. ¿Sí ven? Ahí, ojo ahí con los signos. Hay que tener mucho cuidado de cómo queda aquí la expresión en los exponentes para poderlos operar. Profe, porque el de abajo quedó -2 y el de arriba. El número del símbolo mayor. Entonces mira, aquí es Ah, 4 menos 2, 2. Entonces 4 menos 2, 2. Pero este es 3 menos 5. ok. Entonces acá tenemos en cuenta que el número mayor es el que lleva el signo en la Eso, respuesta. eso, muy bien, perfecto. Sí, ahí se sigue manteniendo o usamos las condiciones de los signos. Ah, vale, gracias. ¿Listo? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado con eso. Miremos acá, sigamos trabajando ahí con los signos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la menos 3, por ejemplo, y se está dividiendo entre 2 a la 4, entonces esto quedaría como 2 a la menos 3 menos 4. ¿Listo? Entonces quedaría 2 a la menos 7. Listo, ¿sí? Entonces aquí menos 3 menos 4 me daría menos 7. Y esa sería ya la respuesta. Acuérdense que si estamos haciendo ejercicios de propiedades, solo quedamos en la propiedad, no hay que hacer nada más. No hay que solucionarlo ni nada. Si estamos trabajando, por ejemplo, entonces por acá 4 a la 3, que se está dividiendo entre 4 a la menos 5, ojo, tenemos un exponente negativo abajo, entonces esto daría 4 a la 3 menos, el menos de la formulita, este menos que está ya en la formulita, y menos 5, porque el exponente tiene un negativo. ¿Sí ven? Entonces el exponente de abajo tiene un negativo, entonces hay que hacer mención del menos de la formulita. Entonces en este caso quedaría 4, 3 más 5, entonces quedaría 4 a la 8. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado de este signo. Este signo toca tener mucho cuidado, o sea, el signo de la formulita. El signo de la formulita. Entonces aquí menos por menos, más, y por eso lo sumamos y daría 8. Bien, ahora un caso particular. Caso particular, por ejemplo, tenemos 3 a la 5 que se está dividiendo entre 3 a la 5. Entonces fíjense que es la misma potencia, es el mismo número, la misma base, la misma potencia. Entonces quedaría 3 a la 5 menos 5. Entonces esto daría 3 a la 0. Y este caso particular se vuelve una reglita, una regla también particular, donde decimos que cualquier número, voy a escribirlo acá, entonces, coloquémoslo aquí con negro, entonces dice todo número elevado a la 0 es equivalente o es igual a 1. Todo número, cualquiera, el que sea, cualquier número que sea elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, esta regla particular se vuelve una reglita también particular. Viene de acá de la división del cociente, pero entonces se vuelve una reglita particular. Entonces, aparece ahí como un caso especial. Entonces, todo número, cualquiera, el que sea, ¿sí? Por ejemplo, 10 a la 0, entonces es igual a 1. Que si es negativo, o sea, un menos 7 a la 0, es igual a 1. Que sea una letra, entonces x a la 0 es igual a 1. Si es 1000 a la 0, entonces es igual a 1. ¿Sí? Entonces todo número, lo que sea elevado a la 0 es igual a 1. Esto es una regla particular que sale aquí del cociente, entonces para también tenerla ahí en cuenta.
Bien. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. Listo. Regálenme un segundo, por favor. Aló, aló, listo, listo. Qué pena con ustedes. Toco aquí atender una cosita de la casa. Preciso, la niña no se durmió tanto tiempo. Bueno, estamos. Bueno, ya solo queda una propiedad aquí, que es la propiedad. Bueno, esta es la propiedad de potencia. Entonces, potencia y una potencia. Potencia de una potencia. Potencia y una potencia. Bueno, entonces potencia y una potencia. Entonces, fíjense que si tenemos una base que está elevada a un exponente y este a su vez está elevado a otro exponente. Entonces, si tenemos una potencia, ¿sí? O una base que está elevada a un exponente y esto a su vez está elevado a otro exponente, entonces lo que hacemos es multiplicar los exponentes. Entonces, en este caso, multiplicamos los exponentes. Entonces, al multiplicar los exponentes, entonces, por ejemplo, tenemos 7 al cuadrado, que está elevado a la 5, por ejemplo. Entonces, es lo mismo que decir 7 a la 2 por 5, les daría 7 a la 10. ¿Sí? Entonces, multiplicamos los exponentes. No importa la base que se tenga. Entonces, si es, por ejemplo, si es una base negativa, si no importa la base que se tenga, se aplica la propiedad. Entonces, 3 por 4, 12. ¿Sí? No importa la base que se tenga, no importa la base que se tenga, lo importante es aplicar la propiedad. Entonces, no importa ahí lo que se tenga. Es importante, en el llegado caso, tener pendiente los signos. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 a la 3 que está elevado a la menos 2, por ejemplo. Entonces sería 5 a la menos 6. ¿Listo? A la menos 6. Entonces 3 por 2, 6 y más por menos, menos. Entonces es eso. ¿Sí? Es eso. Si tenemos, por ejemplo, una base negativa, ¿sí? No importa, una base negativa que está elevada, por ejemplo, a la 7 y este a su vez está elevada a la 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este sería menos 3 y 7 por 0, 0. O sea que esto va a ser igual a 1. Recuerden que se puede aplicar la propiedad que acabamos de ver o la regla particular en la que dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Ahí está. Bien, esas son las propiedades de las potencias. Esas son las propiedades de las potencias. Como ven, pues son muy sencillas, muy fáciles de trabajar. Simplemente es observación, tener cuidado con los signos. ¿Sí? No es así cosas, pues una cosa exagerada o algo que digamos que nos moleste mucho porque no es tan difícil, no es difícil, mejor dicho. Bien, bueno, entonces
Bueno, ahora sí, preguntas, preguntas. No, señor. Bueno, listo, mejor ahí. Bueno, entonces ahí están. Propiedades de las potencias y potenciación. Bueno, pues digamos que aquí para cerrar el tema y que no quede así tan disperso, entonces miremos aquí un poquito de radicación. Radicación. Entonces fíjense que la radicación, pues como vimos al principio, pues se relaciona mucho con la potenciación. Entonces, lo más importante aquí es tener pendiente cuando estamos trabajando, por ejemplo, una raíz cuadrada, ¿sí? Y cuando estamos trabajando, digamos, una raíz diferente. Fíjense que cuando nosotros no ubicamos ningún número de índice, ¿sí? O sea, no hay ningún numerito aquí, eso quiere decir o identifica rápidamente que es una raíz cuadrada. Si es una raíz cuadrada, entonces del número que está dentro del radical, entonces del número que está dentro del símbolo, entonces un número que multiplicado por sí mismo, un número multiplicado por sí mismo dos veces, de como resultado 4, entonces es el 2. ¿Por qué? 2 por 2, 4. ¿Sí ven? No hay una operación, no hay, digamos, no hay una operación que nos satisfaga esto, o sea, que nos permita solucionar esto más fácil, sino que simplemente estas raíces básicas o estas raíces cuadradas básicas salen de las tablas de multiplicar. Eso es lo único que debemos tener ahí en cuenta. Si tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, entonces, ¿de dónde sale 9? Pues del 3, porque 3 por 3 es igual a 9, ¿sí? 3 por 3 es igual a 9, ¿sí? Todas esas raíces cuadradas básicas, ¿sí? Salen de las tablas de multiplicar. ¿Sí? Salen de las tablas de multiplicar. Entonces, siempre que nos salen de una raíz cuadrada, pues es un número que multiplicado por sí mismo dos veces sea igual a 16. ¿Sí ven? Si es una raíz cúbica, les voy a cambiar aquí de color para poder hablar de la raíz cúbica. Es una raíz cúbica, ¿sí? Si ven que aquí ya ahora sí apareció el radical 3, entonces ahí sí es igual a 2. Entonces, ¿por qué? 2 por 2 por 2 es igual a 8. ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, raíz cúbica de 27, entonces es igual a 3. ¿Por qué? 3 por 3 por 3 es igual a 27. ¿Listos? Fíjense ahí, la parte de radicación prácticamente es, obviamente, es saberse uno las tablas un poco, tener ahí pendiente las tablas de multiplicar, las básicas, obviamente, las que conocemos, las que nosotros practicamos desde la primaria, para poder expresar las raíces. Las raíces cúbicas pues son menos utilizadas, son muy poco utilizadas, pero pues obviamente pues es tener la idea de qué es la raíz. Las raíces cuadradas sí se utilizan comúnmente, son las que más se usan, entonces pues esas, como les digo, están en las tablas de multiplicar. Y no hay una operación que nos permita pues solucionar eso de una manera más práctica. Si nos piden una raíz cúbica muy grande o si nos piden una raíz cuadrada muy grande, pues ya toca echar mano de la calculadora, obviamente. Eso sí, no hay de otra. O una raíz cuarta, o una raíz quinta, ¿sí? O sea, unas cosas, una cosa ya un poco más avanzada, la radicación ya se vuelve muy compleja y pues ya eh, toca echar mano de la calculadora. Bueno, bueno. Listo, ¿qué otras dudas hay?
Profe, una pregunta. Dime. Digamos acá en los ejercicios que hice, ejercicios de aplicación, potenciación, es Sí. que tengo una duda, o sea, yo lo hice, pero entonces no lo hice como en forma de potenciación, ahí cómo sería. Dime un ejemplo. Dice, sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Por Sí. lo tanto, si tenemos un terreno de 10 metros de lado, ¿cuál es su área? Ah, bueno, pues entonces, pues ahí simplemente es, pues tener pendiente dos cositas. ¿Cuál es la característica principal del cuadrado? De que todos sus lados son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo, por ejemplo, un cuadrado de 20 centímetros, por ejemplo, de lado, todo va a medir 20 centímetros. Eso es principalmente lo que, digamos, se quiere trabajar ahí. ¿Listo? Entonces, el área de un cuadrado es igual al lado por lado. Cuando hacemos lado por lado, entonces esto se vuelve que el área es igual al lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lado al cuadrado. ¿Qué se quiere expresar ahí? Que si, ¿cuánto mide el lado? Pues si el lado mide 20 centímetros, pues sería 20 centímetros al cuadrado. 20 al cuadrado serían 400 centímetros al cuadrado. Eso es lo que se quiere expresar, no es una cosa más distinta. Pero entonces hay que, luego, ¿cómo lo hiciste? O sea, 20 por 20. Sí, digamos en el llegado caso del ejercicio. Sí, algo así, sí. Sí, sí, no importa, no importa. Pues más allá de la solución es que, por ejemplo, identificaran esto específicamente, ¿sí? De que el área, pues, es una potencia, es la aplicación de una potencia. Eso sí. Y en la parte de las raíces, entonces en la parte de las raíces, entonces si nosotros tenemos un área cuadrada, ¿sí? Un área cuadrada que mide, por ejemplo, 64 metros cuadrados, ¿sí? Es un área, ya es un área completa. Entonces el área que es igual, ya sabemos que el área es igual a L cuadrado, ¿no? Al lado al cuadrado. Entonces, para hallar el lado, o sea, porque aquí nos están preguntando el lado, o sea, aquí nos están dando el área y nos están preguntando cuál es el lado. Entonces el lado va a ser igual a la raíz cuadrada del área. Entonces es devolverse. Es devolverse. Entonces esto sería raíz de 64, 8 metros. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, pues entonces el lado mediría 8 metros. Entonces, fíjense acá. En el primer ejercicio, en el ejemplo negro, nos dan un cuadrado, ¿cierto? Un cuadrado de lado 20 centímetros, ¿sí? La característica de un cuadrado es que todos sus lados son iguales. Eso quiere decir que si nos tienen dado una medida, pues todos los lados tienen la misma medida. El área de un cuadrado es lado por lado, o sea, lado al cuadrado. Entonces, tomar el dato del lado, o sea, el dato que nos dieron, la información que nos dieron, y elevarla al cuadrado. Entonces nos daría 400 centímetros al cuadrado. En el ejemplo azul es devolvernos. Aquí nos están dando es el área, ¿sí? Nos están dando el área de toda esta parte cuadrada, ¿sí? El área de toda esta parte cuadrada. Y entonces estamos buscando ese lado. Entonces ya sabemos que el área pues es el lado al cuadrado. Entonces para devolvernos pues hay que aplicar una raíz cuadrada. Entonces para devolvernos hay que utilizar una raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? Pues del dato que nos están dando. Entonces en este caso el área es de 64 metros cuadrados. Entonces la raíz de 64 sería 8 y la raíz de m pues sería de m cuadrado sería m. Entonces por lo tanto
ese sería el dato o ese sería la medida del lado que estamos buscando. A eso es que vamos. Digamos como a identificar de qué nos podemos devolver y qué operación hay que usar. Si estamos, Profe, tengo otra pregunta. señora, Es que imagínate que acá en los ejercicios de erradicación hay uno que dice, tenemos un terreno cuadrado de lado 64 metros. ¿Cuál es la medida de su lado? Ahí está mal planteado, ¿no? está mal planteado, sí, porque ahí toca, es el área. Bueno, aquí estoy dibujando un cubito. Bueno, entonces, ¿qué es el cubo? Entonces es la expresión del cuadrado, pero en las tres dimensiones. Entonces, si nos dan si nos dan un cubito, ¿sí? Un cubo pues es un cuadrado, pero en tres dimensiones, donde todas sus medidas son iguales. Entonces, si nos dan, por ejemplo, una medida de 7 centímetros, eso quiere decir que por todo lado, ¿sí? Todos los lados del cubo van a medir 7 centímetros. Entonces aquí ya no hallamos área, sino el volumen. Entonces el volumen de ese cubito va a ser igual a lado por lado por lado. Eso quiere decir que el volumen es igual al lado a la 3 o L a la 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coger el dato que nos están dando, que son 7 centímetros, y elevarlo al cubo. Entonces eso nos da, tocó hacerla, 7 por 7, 49 y 49 por 7. 9 por 7, 63, 3 llevo 6, 7 por 4, 28 y 6, 28 y 6, 30, 34, 343 centímetros cúbicos. Bien, ahí está. Y si nos están dando pues el valor de un volumen, voy a dibujar aquí otro cuadradito, otro cubito. Listo, entonces aquí ya no nos están dando el lado, sino nos están dando un volumen. Voy a decir que el volumen son 8 metros cúbicos, ¿sí? Para que no me quede fácil. Entonces, 8 metros cúbicos. Entonces, si el volumen es igual a L a la 3, ¿cierto? Que ya lo acabamos de ver, miren acá. Entonces nos queremos devolver porque queremos hallar el lado de ese cubo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una raíz cúbica. Entonces, el lado es igual a la raíz cúbica del volumen que tengamos ahí. O sea que el lado es igual a la raíz cúbica de 8 metros cúbicos. O sea que el lado es igual a 2 metros. Ahí está. Entonces fíjense que para hallar el volumen, pues hay que utilizar una potencia y para hallar el lado de un volumen, pues se utiliza una raíz. Entonces por eso ahí están, digamos, estos ejercicios desde ese punto de vista o desde esa expresión.
Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Preguntas. Bueno, bien. Listo. Voy a cuadrarles aquí las fechas. Venga a ver. Matemáticas básicas. Profe, qué pena, ¿nos puedes o me puede explicar algo de los polinomios aritméticos? Ah, bueno, listo ya. Aquí un segundo. Estoy poniendo aquí la fecha de sus entregas. Bueno, vamos a hacer aquí. Pero un segundo, si pongo aquí la fecha del taller. Hasta el 24, ¿no? Lo dejamos 24. Hasta el 24. Sí, hasta dentro de 8 días, 24. El taller hasta el 24. Y el quiz. El quiz que va hasta el 25. El AM03. Son ustedes. Listo. Y el parcial. Hasta también el 25. Y restricciones. Listo, ahí está. Listo, ahí ya quedaron las fechas. Ya quedaron listos para que puedan empezar a trabajar. Listo, vamos a ver lo del polinomio aritmético. Abrir aquí el taller temáticas. Taller 1. Bueno, ¿qué más? Bueno, me dicen que son los del punto 4. Sí, polinomios del punto 4. Dice 2.2, son de la semana, porque yo no veo más. Sí, semana 2.4. Sí, me imagino. O sea, lo estás viendo ahí el taller.
Sí, lo tengo en la mano. Dice solucionen los siguientes polinomios Por eso, aritméticos ese es de el b igual a punto una número respuesta. 4. Ah, es que yo lo tengo como 2.2. Listo. Bien, vamos a hacer entonces el primero. Vamos a hacer entonces el primero. Listo, el primero primerito. Bueno. Bueno, 5 un quinto, 5, perdón, 2 por un quinto, más, abre corchete, 3 menos 2 quintos, menos un medio, menos 3, menos 2 tercios, más, perdón, menos 1, más un quinto, cierro llave, más 4 por menos 5 medios y cerramos corchete. Listo. Bueno, revisemos que todo esté bien. 2, un quinto más, corchete, 3 menos 2 quintos, menos un medio, llave. Bueno, bien. Y dice que la respuesta es menos 38 quintos. O sea, tenemos que llegar ahí de alguna manera. Bueno, de estos ejercicios, lo primero que uno debe hacer es observarlos, mirarlos, echarles un ojo, para uno saber por dónde empezar. ¿Por dónde empezamos este ejercicio? A ver, ¿por dónde arrancamos este ejercicio? ¿Por dónde arrancamos el ejercicio? A ver. Bueno, me quedé solo. No, profe, yo no sé. Profe, ¿no podemos multiplicar primero el 2 por un quinto? Bien, pero antes de eso, ¿qué es lo primero que debemos como arrancar a hacer? O sea, ¿cuáles son los símbolos que uno, o cuáles son los signos que uno empieza a trabajar? Los paréntesis o los corchetes. Bueno, bien. Entonces coloquémoslo por acá. Por acá Sebastián ya respondió. Entonces, lo primero que hacemos son los paréntesis. Ellos particularmente son los que se trabajan de primeras. Seguidos serían las llaves, o sea, los cuadrados. Y por último serían los corchetes, o sea, de segundas y de terceras. Bueno, eso frente a los símbolos de agrupación. Como ven, tenemos acá un paréntesis, por acá tenemos un paréntesis y por acá otro paréntesis. Bueno, luego, ¿qué sigue? Entonces, así como nos hablaba la compañera, entonces, lo primero que hacemos son las multiplicaciones y las divisiones, ¿sí? Es lo primero que uno realiza. Y después realizamos las sumas y las restas por jerarquía de operaciones, ¿sí? Ahora que estamos trabajando en potencias y raíces, ellas suben ahora de primeras, ¿sí? Pero bueno, en este caso, pues no. Pero entonces, cuando ya tenemos potencias, raíces, ellas se solucionan de primeras, luego siguen multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. ¿Listo? Entonces ahí está. Esta jerarquía hay que tenerla en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que primero resolvemos paréntesis y miramos si entre los paréntesis que hay. Entonces, efectivamente, aquí tenemos una multiplicación,
Aquí tenemos una multiplicación y aquí tenemos una multiplicación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, por eso les decía que antes de empezar a arrancar a hacer el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es observar qué es lo que hay, qué es lo que se debe hacer. Entonces, vamos a multiplicar esto. Entonces, sería 2/5 más, abro corchete, 3 menos 2/5. Ay, perdón, menos 1/2, abro llave, solucionemos este paréntesis ahora, menos por menos más, y 3 por 2, 6, y 1 por 3, 3, listo, entonces quedaría 6/3, menos 1 más 1/5, cierro la llave, más por menos menos, 4 por 5, 20, y 1 por 2, 2. Y cerramos corchete, ¿listo? Fíjense, ¿qué fue lo único que hicimos? Las multiplicaciones respectivas con cada paréntesis, ¿listo? Eso fue lo primero que hicimos. Entonces hicimos esta multiplicación e hicimos esta multiplicación. Bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Entonces, como lo escribimos aquí al ladito, entonces el segundo que tenemos que hacer es lo que está dentro de esta llave. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que hacer lo que está dentro de esta llave. Entonces ya hicimos los paréntesis. O sea, esto ya lo podemos chulear, chuleo. Y ahora vamos a hacer lo de la llave. Lo que está dentro de la llave, entonces es una suma completa. Entonces sería 6/3 menos 1 más 1/5. Entonces voy a hacerla aquí al lado, ¿sí? Para que no me quede allá un chorrero, sino voy a hacerla aquí al ladito. Entonces esto se puede agrupar. Esto se puede agrupar así. Entonces, primero este con este, solucionar. Entonces, vamos a solucionar estos dos primeros, o sea, 6/3 menos 1. Entonces, 6/3 menos 1. Entonces, 6/3 menos 1. Entonces, 3 por 1, 3. 6 por 1, 6. Menos 3 por 1, 3. Entonces, esto me daría 6 menos 3, 3. Listo. Entonces, me daría 3/3. Entonces, ojo aquí, 6/3 menos 1 me daría 3/3. Entonces, aquí haría 3/3 más 1, más 1/5, perdón. Listo, y solucionemos eso, a ver qué da. Entonces, 3 por 5, 15. Ahora aquí, 3 por 5, 15 aquí también. Entonces, la multiplicación cruzada es 15. El signo más, y 3 por 1, 3. Entonces, 15 más 3, 18 quinceavos. ¿Listo? Entonces la solución de esta suma, entonces daría 18 quinceavos. ¿Listo?
Apareció otro compañero de ustedes. Uno nuevo ahora. Estaba un poquito, bueno, pero no estaba tan, estaba presentando por allá el parcial. Bueno, qué pena con ustedes, gajes del oficio. Pero apareció otro compañero de ustedes. Bueno, discúlpenme. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Tenemos aquí el ejercicio en azul. Tenemos acá, hicimos los paréntesis de primeras, paréntesis de primeras, paréntesis de primeras. ¿Qué identificamos? Que tenemos que multiplicar. Entonces 2 por 1, 2, quedaría aquí 2 quintos, menos por menos más, y 3 por 2, 6, miren aquí, y 1 por 3, 3. Aquí, más por menos, menos, y 4 por 5, 20 medios. Listo. Entonces ya hicimos las multiplicaciones, tenemos los datos de las multiplicaciones. Por orden de jerarquía ya hicimos los paréntesis, ahora siguen las llaves, o sea, los cuadrados. Entonces fíjense aquí, nos toca hacer esta suma de estos tres fraccionarios que tenemos acá. Entonces los vamos a hacer aquí a este lado, tenemos 6 tercios menos 1 más 1 quinto. Entonces los agrupamos para poderlos sumar. Entonces 6 tercios menos 1, entonces aquí sería 3 por 1, 3, mírenlo acá. 6 por 1, 6, el signo de la mitad menos, y 3 por 1, 3. Y esto daría 3 tercios. Como ya sabemos cuál es el resultado de estos dos, que es el 3 tercios, entonces le sumamos el 1 quinto. Y eso nos dio 18 quintos. Bueno, ahora sí. Entonces dejamos aquí quiotico, entonces sería 2 quintos más 3 menos 2 quintos menos 1 medio y colocamos aquí el resultado, o sea, el 18 quinceavos. Listo. Y el menos 20 medios. 20 medios. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces, fíjense que lo que hicimos fue la suma que estaba ahí interna de la llave, ¿sí? Ahora nos toca hacer pues, la multiplicación respectiva. Fíjense quién se está multiplicando ahí. Este menos 1 medio con este 18 quinceavos. Este menos 1 medio con este 18 quinceavos. Entonces, vamos para allá. Vamos a hacer esa multiplicación. Entonces, acá, 2 quintos más, abro corchete, 3 menos 2 quintos. Ahora sí, menos por más menos. Ven aquí, menos por más menos. 1 por 18, 18. Y 2 por 15, 30. Listo. Entonces, 1 por 18, 18 y 2 por 15, 30. Y este menos 20 medios que está por fuera, entonces baja. ¿Qué sigue? Entonces ahí, ¿qué sigue? Entonces ya hicimos la llave, miren. Ya hicimos la llave. Ahora nos toca corchetes. Entonces, ahora hay que solucionar toda esta suma que está aquí. Hay que solucionar toda la suma que está aquí. Entonces vamos a hacerla aquí al ladito. Entonces dice que es 3 menos 2 quintos menos 18 30avos menos 20 medios. Listo, ahí está. Entonces vamos a hacer toda esta suma. La agrupamos. Entonces cogemos estos dos primeros. Listo, vamos a hacer este. Entonces sería aquí 3 menos 2 quintos. 5 por 1, 5. 3 por 5, 15. Menos 1 por 2, 2. O sea, esto daría 13 quintos. Listo, entonces fíjense acá. ¿Qué hicimos? Entonces solucionamos esta suma que está acá. ¿Sí? La solucionamos y nos dio 18 quinceavos. Ahora tenemos que multiplicar ese menos 1 medio. Entonces este acá, este menos 1 medio. Entonces ese menos 1 medio con ese 18
quinceavos. Entonces este menos 1/2 con este 18 quinceavos. Menos por más, menos, mírenlo aquí. 1 por 18, 18 y 2 por 15, 30. Y este menos 20 medios baja. ¿Listo? Porque está por fuera de la llave. Fíjense que este 3 y este menos 2 quintos siguen ahí quieticos, no les pasó nada. ¿Listo? Por orden de jerarquía ya sigue hacer toda esta suma. ¿Sí? O sea, todos estos 4 números, sumarlos a ver cuánto da. Aquí los tenemos en este apartado aquí moradito. Entonces voy a agruparlos. Sumé los dos primeros. 3 menos 2 quintos. Entonces 1 por 3, 1 por 5, 5, perdón. Aquí 5. 3 por 5, 15. Menos 2 por 1, 2. 15 menos 2, 13 quintos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Restarle ese menos 18 treintavos. Menos 18 treintavos. Listo, 5 por 3, 15, entonces daría 150 abajo. 13 por 30, entonces 3 por 3, 9. Y 1 por 3, 3. Daría 390. Menos. Entonces ahora 18 por 5. 5 por 8, 40. 0 y llevo 4. 5 por 1, 5 y 4, 9. Entonces esto daría 300 sobre 150. 300. Uy, no me alcanzó acá. Me daría 300 sobre 150. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? 300 sobre 150. 300 sobre 150. Y le vamos a restar ese menos 20. Ese menos 20 medios. Entonces acá, 150 por 2 daría 300. 300 por 2 daría 600. Menos, el signo a la mitad. Y 20 por 150, entonces daría 30, 300, ¿no? 3.000, ¿no? Y los dos ceros. Entonces esto daría menos 2.400 sobre 300. Bueno, entonces aquí sería 2 quintos más, y lo que nos dio aquí adentro, que fue menos 2.400 sobre 300. Listo. Bueno, entonces aquí podemos tomar una decisión. O una decisión desde el principio del ejercicio o al final del ejercicio, no importa la decisión que tomemos. Podemos simplificar al final del ejercicio o podemos ir solucionando y simplificando, ¿sí? Entonces, esa es una de las dos decisiones que podemos ir tomando. En este momento yo no he simplificado nada, ¿sí? Entonces podemos simplificar y terminar o terminar y luego simplificar, no importa. Cualquiera de los dos caminos nos sirven para la solución. Lo importante es reconocer que toca simplificar. Entonces, toca o toca. Bien, entonces ya tenemos el valor de lo que da dentro de este corchete. Entonces solo nos queda romperlo. Entonces sería 2 quintos más por menos menos. Entonces menos 2.400. Listo, sobre 300, ¿listo? Entonces en este caso, como lo he hecho, no he simplificado nada. Voy a simplificar hasta el final. Voy a solucionar esto, que es lo único que queda. Fíjense acá, más por menos menos. ¿Listo? Y multiplicamos. Entonces multiplicamos denominadores.
3 por 5, 15. Y agregamos los dos ceros, daría 1500. Luego sería 2 por 300, daría 600. Menos, o sea, el signo de la mitad. Y 5 por 2400. 5 por 2400. Entonces 5 por 4, 20. 0 y llevo 2. 5 por 10 y una 12. Y le agregamos los dos ceros. ¿Listo? Entonces esto daría menos 600. Esto es un 12.000. Entonces daría 11.400 sobre 1500. Bueno, entonces dicen, bueno, la situación aquí es que no dio lo mismo que la respuesta. Entonces nos toca simplificar. Entonces toca simplificar lo que más se pueda. Simplificando llegaremos a Roma. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Como acá hay dos ceros y acá hay dos ceros, entonces ya simplificamos los ceros. Entonces, dos ceros arriba, dos ceros abajo, quedan simplificados. Nos queda menos 114 sobre 15. Bueno, entonces ahí ya simplificamos bastante, ¿sí? Para no empezar a sacar mitad y mitad y mitad y mitad. Entonces, como tenemos dos ceros arriba y dos ceros abajo, entonces lo simplificamos. ¿Qué nos quedó? 114 entre 15. Fíjense que 114, entonces 4, miren acá, 4 más 1 nos daría 6. Y abajo, 5 más 1, 6. O sea que podemos dividir entre 3. Entonces, 114 dividido 3 nos daría 38. Entonces aquí haría menos 38. ¿Qué dice? Dividir de aquí a acá entre 3. ¿Listo? Dividido, entonces abajo también dividimos entre 3. 15 dio 3, 5. Listo. Fíjense que aquí ya llegamos a la respuesta. Ahora sí, la que nos habían dado ya en el ejercicio. Bueno, ahí la tenemos. Profe, en el proceso debemos poner toda la operación, Todo, ¿sí? todas las operaciones en lo posible. Bueno, entonces fíjense ahí que o podemos simplificar al final, como pueden ver, al simplificar al final, pues también llegaremos a la respuesta, o ir simplificando en el camino. Lo malo es que si no simplificamos, digamos que la única dificultad que se puede presentar al no simplificar en el camino es tener números grandotes como nos apareció acá. Eso sí, los números se empiezan a volver grandes y más grandes, y de pronto pues uno puede perder el control de la operación en eso. Sin embargo, pues como ven, simplificando pues se llega a Roma. Fíjense que estos ejercicios particularmente todos llevan la misma jerarquía. Primero pues los paréntesis, luego las llaves, luego los corchetes, multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. Ir observando, ¿sí? Ir observando qué hacer, qué no podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo acá, este menos un medio, fíjense acá, este menos un medio, fíjense que se multiplicó con la llave, no se operó con estos dos términos, sino se multiplicó con la llave. Eso sí es lo que hay que tener ahí presto y preciso. Entonces, esto por ejemplo. Este menos 20 medios, entonces bajó, mira, hicimos la multiplicación, bajó, 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 ¿sí ven? Se quedó ahí quietico. Este 3, mírenlo aquí, este 3 sigue acá, acá y acá. ¿Sí? Este menos 2 quintos, ven ahí cómo va la jerarquía. Entonces, lo que les decía, hay que tener muy presto cómo irlos solucionando, cómo irlos haciendo, cómo irlos trabajando. Mucha observación y pues obviamente utilizar, digamos, una hojita anexa o ahí al ladito de la hoja para ir haciendo las operaciones, ¿sí? No irlas haciendo ahí encima porque a veces uno se pierde.
Bien, en ese orden de ideas, aquí tengo el taller, pues ya podemos solucionarlo. Miren, por ejemplo, aquí ya podemos arrancar con paréntesis, miren, ¿sí? Paréntesis, ¿sí? Luego las llaves y luego los corchetes, ¿sí ven? Ahí ya van, ya tienen una idea de cómo hacerlo. Fíjense aquí, recuerden que los dos puntos, ojo, los dos puntos son una división. Los dos puntos son una división. Entonces aquí tienen que hacer una división, aquí tienen que hacer otra división, ¿listo? Aquí ya tienen que hacer una multiplicación, aquí otra división, y aquí, pues bueno, una suma y una multiplicación, ¿sí? Entonces es simplemente observar y mirar qué ir haciendo, ¿sí? Y recuerden que primero se arranca divisiones, multiplicaciones, y de últimas, sumas y restas. Y ya, pues hacer lo que más se pueda, hacer lo que más se pueda. Estos ejercicios son un poquito larguitos por eso, porque uno tiene que hacer las operaciones extra a otro lado. Pero bueno, ahí ya. Bueno, esto lo pueden imprimir, hacer a mano y luego pues tomarle las fotos. Ojo, deben solucionar el ejercicio pues en hojitas, tomarle las fotos, hacer un único archivo PDF y subirlo, ¿no? Cuando le vayan a tomar las fotos, ¿sí? Vayan a tomar las fotos, traten de que las fotos tengan pues una resolución un poquito bajita, pero que se vea bien, ¿no? Un poquito bajita y que se vea bien, porque, o si no queda un archivo muy grande y se demora mucho en subirlo a la plataforma y a veces molesta. Sin embargo, si se les presenta esa novedad, pues me avisan. ¿Listo? Me avisan. Bueno, entonces voy a volver aquí a la hojita, a la pizarra, a que terminen ahí de copiar, si estaban copiando.
Tener en cuenta, por favor, tener en cuenta ahí las fechas, que no se vaya a pasar. ¿Sí? Tener ahí pendientes las fechas. Miren, taller 24, o sea, dentro de 8 días. El parcial, o sea, el viernes de este viernes en 8. Y el quiz también para este viernes en 8. ¿Listo? Para que entren, por favor, los revisen. Ya están habilitados, ya están listos para que ustedes los suban. Y pues no tener ahí, para poder cuadrar ahí las notas. El archivo, bueno, pues el archivo simplemente es tenerle ahí, hacer un único archivo PDF, completarlo y subirlo, ¿sí? Las tablitas de la parte de potenciación las pueden imprimir, las recortan, las solucionan ahí y les toman ahí la foto, eso sí. De resto, pues no es más, no es más. Bien, muchachos, entonces en ese orden de ideas, pues ahí pudimos completar. Dentro de 8 días, pues nos vemos también, ya de aquí para allá, pues nos vemos todos los jueves. Todos los jueves. Como ven, ya el segundo corte pues ya está habilitado en la plataforma para que por favor pues lo vayan revisando, lo vayan mirando, descarguen el taller, lo vayan revisando también. Igual pues ya empezamos a trabajar pues obviamente semana a semana con tema a tema para que pues ya no tengamos digamos las dificultades que tuvimos en este primer corte frente a tiempos y demás. Además, pues vamos a tener otro nuevo compañero, que ya, pues aquí ya el compañero ya también entregó todo, no sabía, no estaba en lista, entonces no sabía que existía. Pero bueno, vamos a tener ahí otro compañero. También he citado a otra muchacha que estaba en grupo dirigido, entonces de pronto el grupito se volvió un poquito más grande para ir trabajando ahí ya de una mejor manera. Bien, muchachos, entonces cualquier cosa, cualquier situación, por favor escribirme, por favor comentarme, por ahí presto ahí al celular, presto ahí al correo, para cualquier cosa, cualquier novedad, ¿listo? Entonces con mucho gusto por aquí estoy. No siendo más, pues desearles un bonito día, un bonito fin de semana y pues nos vemos dentro de 8 días, muchachos.